Muy bien. El aislamiento tiene asociado a lo que es una corriente de aislamiento. Tenemos que analizar, ver algunos conceptos para poder comprender en qué consiste esta prueba de resistencia de aislamiento. Hay una corriente de aislamiento y esta corriente de aislamiento tiene tres componentes principales. Ahora nos preguntaríamos, ¿por qué una corriente de aislamiento si precisamente el aislante evita que pase la corriente? Sí, en condiciones ideales esto es verdad. Sin embargo, todos los materiales de alguna forma van a permitir bajo ciertas condiciones el paso de la corriente. Puede ser, por ejemplo, el cartón o la madera. Es un aislante, sí, pero si le aplicas el voltaje de un rayo, seguramente por esa madera va a circular corriente, ¿no? Si le aplicas, no sé, a un pequeño listón de madera le aplicas 35.000 voltios, seguramente por esa madera va a circular una corriente. No hay un aislante ideal que podamos decir cero corrientes. En todos los materiales, incluso los que consideramos aislantes, va a circular una muy pequeña corriente y lo que queremos es que esa muy pequeña corriente que circula a través de ese aislante o sobre el aislante se mantenga siempre muy pequeña, muy pequeñita. ¿Sí? Entonces esa corriente que circula por ahí va a tener una carga capacitiva, va a haber una corriente de absorción y una corriente de conducción o fuga. Lógicamente, los equipos de medición no discriminan entre estos tres tipos de corrientes. No es que el equipo me va a decir corriente de carga capacitiva, tantos miliamperes. No. El equipo de medición nos da una corriente que llamamos corriente de aislamiento y nosotros para comprender los fenómenos que están ocurriendo en el aislante hemos separado lo que es estos tres tipos de corrientes: carga capacitiva, absorción y la corriente de conducción o fuga. Vamos a analizar cada uno de ellos. Hay una corriente de carga capacitiva. Esta corriente se presenta en el momento que inyectamos voltaje DC en el aislamiento, y las cargas, electrones y protones y los átomos comienzan a reordenarse dentro del material. En realidad aquí no tenemos circulación de corriente que atraviese el aislante. O sea, aquí no tenemos una corriente que va a atravesar todo el aislante y se va a ir de aquí a tierra. No, en realidad es un reordenamiento de cargas. Empiezan protones, electrones a moverse dentro del aislante, a acomodarse, y los equipos, los amperímetros, los multímetros, registran ese movimiento de cargas, reordenamiento de cargas, como una corriente que se está originando o circulando aquí en el aislante. Esa corriente de carga capacitiva, en el momento que colocamos o inyectamos el voltaje DC, es una corriente relativamente alta, ¿sí? Una alta corriente, pero esas cargas se acomodan rápidamente en el aislante y tiende a cero la corriente de carga capacitiva. Ya en un minuto de tiempo, ya esa corriente de carga capacitiva está prácticamente o es prácticamente despreciable, es prácticamente cero. Esto es en los buenos aislantes. ¿Okay? De aquí se desprende un índice que llamamos el índice de absorción, que lo vamos a ver, bueno, ya prácticamente al final de la presentación. ¿En qué consiste este índice de absorción que nos va a decir cómo es el comportamiento de esta corriente de carga capacitiva? Tenemos otra corriente que es la corriente de absorción. Decíamos que esta corriente de absorción consiste en la aportación de energía necesaria para que las moléculas del aislante se mantengan bajo el efecto del campo magnético, para que estas moléculas se mantengan ordenadas aquí de cierta forma, ¿no? en el aislante. Es una corriente también muy pequeña. Según el estándar de la IEEE,
el estándar 62, la corriente de absorción es causado por cambios moleculares dentro del material aislante. Estos cambios moleculares provocan una corriente que puede existir durante un periodo de tiempo prolongado, típicamente en el rango de varios segundos a varios minutos. En los transformadores, por ejemplo, esta corriente inicia ya prácticamente cuando la corriente capacitiva va culminando. Vemos entonces esta componente de corriente de absorción que igualmente comienza alta y va descendiendo, descendiendo a lo largo del tiempo de aplicación de la prueba. A los 10 minutos ya podemos considerar que la corriente de absorción es despreciable, prácticamente es cero, ¿sí? Esta componente también la analizamos con otro índice que llamamos el índice de polarización o polaridad. También lo vamos a ver al final de la presentación. Muy bien, tenemos otra componente. Esta es la corriente que queremos finalmente analizar y la que nos va a decir cómo es la resistencia del aislamiento, la resistencia ómica de ese material. Esta corriente de conducción o fuga comienza cuando aplicamos tensión a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, y llega a un punto ya en el que se estabiliza. ¿Okay? Lógicamente, cuando aplicamos tensión DC al equipo y comenzamos a hacer la prueba, como tenemos todas estas corrientes, que por aquí vemos en la gráfica, la corriente total, ¿sí? Como tenemos todas estas corrientes, una corriente muy alta, aquí en esta fórmula, nos va a decir, nos va a dar una resistencia muy bajita. Corrientes altas, ¿sí? Como es el cociente, nos va a dar una resistencia muy baja. Pero a medida que vamos aplicando la prueba en el tiempo, la corriente total va decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que llega un punto en el que se estabiliza. Entonces, corrientes muy bajas nos va a dar entonces una resistencia muy alta. Esto es, por supuesto, en los buenos aislantes. ¿Qué pasa cuando aplicamos este voltaje al aislante y esta corriente, en vez de bajar, lo que hace es que sube? Bueno, esto nos dice que hay algún problema en el aislante, ¿sí? Lo que estamos buscando, o lo que queremos con la prueba de resistencia de aislamiento, o con cualquier aislamiento, es que la corriente justamente decrezca, disminuya su valor, ¿sí? Y la resistencia, que es finalmente lo que nos van a dar los equipos de medición, los valores que nos da el equipo de medición, la resistencia vaya en aumento a medida que va pasando el tiempo. Estas pruebas de resistencia y aislamiento se realizan en un tiempo de 10 minutos. Esto es para transformadores. Cuando el equipo eléctrico tiene aislantes sólidos o que son con características de poca absorción, entonces lo que sucede en ese tipo de aislantes es que la resistencia sube muy rápido y entramos en lo que, bueno, llamamos en electricidad, pues la saturación. Ya el aislante ya se llegó a su máxima capacidad de carga y la resistencia, bueno, es extremadamente alta y los equipos de medición no pueden leer cómo es la escala de esa resistencia, ¿no? Nos da en el orden de los teraohms.